Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta segunda sesión síncrona del módulo de Derecho Constitucional. Hoy domingo 14 de septiembre del 2025, siendo las 20 horas, las 8 de la noche. Buenas noches, Jesús Enrique, Sergio. Buenas noches, maestro. Gracias, buenas noches. Vamos a dar ahorita unos segunditos en los que se están incorporando los demás compañeros y arrancamos esta segunda sesión. Bueno, pues buenas noches de nueva cuenta. Este, ya estamos en concluyendo esta segunda semana del módulo de Derecho Constitucional, hoy domingo 14. En este módulo de Derecho Constitucional, precisamente, lo que se buscó desde un principio, pues, fue que se lograra identificar lo que es la estructura, organización y funcionamiento del Estado mexicano y que eso está consignado en nuestra Constitución, que es nuestra Carta Suprema, nuestra Carta Magna, que es el documento base a través del cual se genera toda esa organización, estructura y funcionamiento que les decía, y en él vamos a encontrar precisamente en dos partes, en la parte dogmática, que se refiere precisamente a los derechos humanos, y en la parte orgánica, que se refiere precisamente a esos tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y a esa división de poderes en el orden federal y estatal, el ejecutivo, legislativo y judicial, y a nivel municipal, pues en el caso de los ayuntamientos, con su presidente municipales, síndicos y regidores. En el caso de la Ciudad de México, bueno, pues son las alcaldías. Las alcaldías, y bueno, la jefatura de gobierno a nivel estatal, que está en ese proceso, en esa transición para convertirse en la entidad federativa número 32. Antes de comenzar, nuevamente le reitero el saludo, Sergio, Esmeralda, María Guadalupe, y les pregunto si tienen alguna duda, algún comentario, algún tema, antes de entrar en materia y abordar los temas, si tienen alguna duda. Bueno, yo sí, maestro, tengo Adelante, una Sergio. pequeña duda. Viendo el último reto de la unidad 2, Ujú, lo que se refiere a la división de poderes, por allí en el artículo 115 de la Constitución nos habla que la misma Constitución le da autonomía a los municipios para gestionar, vaya, ¿cómo se le puede llamar? Su mandato, ¿no? En ujú. este caso, yo tengo la duda porque habla la misma Constitución de que va a ser un trato directo de la federación hacia los municipios en cuanto a lo que regula el mismo municipio. Sin embargo, yo tengo la duda, las órdenes que le da el gobernador a los municipios, en qué se fundamenta, cuál es la facultad del gobernador para darle, en dado caso, órdenes a los municipios. Sí, claro que sí. Efectivamente, en el artículo 115 constitucional, ahí se prevé cómo se van a prestar los servicios públicos a cargo de los municipios a través de los ayuntamientos. Sin embargo, conviene precisar algo. La Constitución no prevé, por eso hablamos de órdenes de gobierno, hablamos de ámbitos de gobierno, el ámbito Sí. federal, el estatal y municipal. No hablamos de niveles, porque si hablamos de niveles, hablamos de una jerarquía o hablamos de una prelación. ¿A qué me refiero? Si hablamos de niveles de gobierno, pues se supone que el nivel estatal estaría subordinado al nivel federal y a su vez el nivel municipal estaría subordinado al nivel estatal y el nivel federal estaría supraordinado respecto del nivel estatal y del nivel municipal.
En ese orden de ideas, no hablamos de una serie de niveles de gobierno o niveles competenciales, hablamos de ámbitos competenciales. Al hablar de ámbitos competenciales, hablamos de que cada engranaje, el engranaje federal con el engranaje estatal y el engranaje municipal, se da una coordinación. Una coordinación, entonces sería inadecuado hablar de que el presidente de la República o la presidenta le da órdenes al gobernador y a su vez que el gobernador le da órdenes al presidente municipal o en su caso al ayuntamiento. Puede haber algunas comunicaciones que en donde se pongan de acuerdo, generen convenios de colaboración o de coordinación para que haya una participación. De hecho, hay convenios de colaboración en materia fiscal, en materia hacendaria, donde se da una repartición, así digamos, de cada peso recaudado a nivel federal, 14 centavos se le dan a los estados y 4 centavos a los municipios. Claro, ya se modificó esa cantidad en esas proporciones, pero propiamente hablando, no existe o no está fundamentado directamente que le dé instrucciones, jurídicamente hablando, el gobernador al presidente municipal o al ayuntamiento, jurídicamente. Entiendo que políticamente pudiera darse una situación así, porque son del mismo partido, porque pertenecen a la misma corriente, porque, pues no sé, las circunstancias a lo mejor así se lleven, pero jurídicamente no hay, constitucionalmente hablando, una facultad que autorice al presidente de la República ordenar a un gobernador y a un gobernador a su vez ordenar a un presidente municipal. Jurídicamente no hay facultad. Particularmente los ayuntamientos, los municipios son autónomos, autónomos. Es decir, ellos se pueden autogobernar, pero el hecho de que estén autogobernándose no quiere decir que no estén relacionados con la federación y con los estados, porque están en una coordinación, una colaboración. Entonces, puede ser que a nivel federal y a nivel estatal le establezcan condiciones, incluso les impongan condiciones, pero el municipio también, como es autónomo, podrá decidir si las acepta o no, si le entra, perdonando la expresión, al juego de, a ver, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello para recibir esos recursos federales, para construir ese puente, para construir esa escuela, para construir, y ya sea que en una negociación política pudiera estar cediendo, pero eso jurídicamente no está establecido en la Constitución. Puede ser algún arreglo político, digamos, algún arreglo de otra naturaleza, pero jurídicamente no hay esa posibilidad. No sé si haya quedado claro, Sergio. Sí, sí, gracias. Bueno, no, al contrario. No sé si tengan alguna duda, Esmeralda, María Guadalupe, Fernanda, cómo van en sus módulos. Si tienen alguna duda, con gusto aclaramos o abordamos el tema. Buenas noches, profesor. Yo tengo una duda. Buenas noches, adelante. Eh, por decir, en el reto del foro, tengo una duda en el caso de Madison, Ah, sí, en lo que es la resolución y todo eso. Me he atorado un poquito en lo del foro porque no logro entender muy bien lo de la sentencia. ah, ok. Bueno, Porque se supone que el presidente que salió, o sea, dejó todos los nombramientos, ¿no? ¿es correcto? Entonces, se supone que se debió de haber respetado el nombramiento del anterior presidente para, aunque hubiera entrado el otro, se supone que legalmente sí debieron de haberle dado el nombramiento al juez. Porque ya habían sido Ajá, ya había emitidos, sido así es. nombrado, ajá. Entonces, ahí fue como, ya después lo declararon inconstitucional, entonces no le dieron el nombramiento. Ah, sí. Ajá, entonces ahí es donde me confundo, ¿por qué no se lo dieron y por qué lo declararon inconstitucional si ya había sido nombrado y ante la ley se supone que se lo debieron de haber respetado? Sí, es correcto. Este caso Marbury contra Madison es uno de los precedentes más importantes pues en la historia del derecho. Derecho constitucional y pues no solamente Estados Unidos. Efectivamente, una vez que terminó su mandato, el presidente John Adams, que era federalista, nombró varios jueces y funcionarios en los últimos días de su gobierno. Este, esos nombramientos que hizo no se entregaron en su momento. Uno de ellos pues fue para William Marbury. William Ujú. Marbury estaba designado como juez de paz en el Distrito de Columbia. El
este abogado, Marbury, acudió pues a recibir, precisamente una vez que salió John Adams, precisamente con el presidente Jefferson, a decir que pues él había recibido el nombramiento y que necesitaba que se entregaran. Este nuevo secretario de Estado de James Madison, que estaba pues con Jefferson, se negó a entregar esas comisiones, esos nombramientos que ya habían sido emitidos, firmados por el presidente, el expresidente Adams, por lo cual pues Marbury no pudo tomar posesión. El litigio básicamente pues acudió directamente o llegó o escaló a la Suprema Corte pidiendo que se expidiera pues esos nombramientos que ya habían sido otorgados, que ya habían sido conferidos, pero que no se querían entregar. ¿Para qué? Para que se obligara al secretario Madison para que entregara esos nombramientos. Esa solicitud que se hizo ante la Suprema Corte se basaba en la Judiciary Act, en la Acta Judicial de 1789, donde le otorgaba a la Corte Suprema la facultad de emitir esos mandatos. Es decir, yo recibí un nombramiento, sin embargo, no me lo han entregado, el presidente que salió lo emitió y el nuevo secretario no lo quiere otorgar. Entonces, solicito a la Corte Suprema que ella me los otorga, que emite esos mandatos. La decisión que emite la Corte precisamente es que efectivamente sí tenía derecho Marbury a su nombramiento, efectivamente, porque había sido válido desde el que fue firmado y sellado por el presidente John Adams, que había salido. Sí existía una violación a sus derechos, pues el gobierno pues debía de respetar esos nombramientos, no obstante que era del otro partido político opuesto, que fue una situación ahí que se puso ahí de por medio. Por lo tanto, ahí era competencia pues de la propia Corte Suprema de Estados Unidos y manejaba pues una inconstitucionalidad al estar negando la existencia de ese documento que ya tenía ese valor constitucional y por lo tanto pues ampliaba los poderes de la Corte más allá de los que la Corte permitía. La relevancia directamente de este asunto es que se establece un precedente donde se estableció precisamente el control judicial de la Constitución, en donde los tribunales tienen la facultad de revisar si las leyes o los actos de gobierno son compatibles con la Constitución, de anularlos o si no. A final de cuentas, no se le, no se le vino dando ese nombramiento precisamente a este juez, pero el precedente que se sentó es la posibilidad de que la Corte Suprema estableciera una interpretación de la Constitución. Eso es lo destacable, y que la propia Corte Suprema pudiera determinar si había leyes que iban en contra de la Constitución o si había actos que iban en contra de la Constitución. Esto es el antecedente de lo que son las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y también la supremacía constitucional. A final de cuentas, no se logró resolver el fondo de lo peticionado. Precisamente se alargó el tema y fue complicado pues este tema, pero efectivamente la relevancia de este caso Marbury contra Madison radica en eso, radica en que la Corte Suprema tiene el derecho a petición de parte que se sienta agraviada de realizar una revisión si la ley o el acto de la autoridad contraviene lo que mandata o lo que determina la propia Constitución. Ese es el tema de fondo, ese es el tema relevante en el caso Marbury contra Madison y en donde surgen ahí precisamente varios conceptos, que es la supremacía constitucional por un lado, por otro lado, en la Corte Constitucional, que en este caso la Corte Suprema, es la legitimada o la facultada para interpretar la ley. Y desde luego, cualquier ciudadano que sienta que están siendo agraviados o violentados sus derechos o vulnerados, puede acudir para solicitar una interpretación y que decida, no a su parecer, no al parecer del servidor público, no con lo que dice la ley, sino que ellos hagan el análisis y determinen si es constitucional o no es constitucional. Ese es el enfoque. No sé si más o menos me haya explicado. Sí, de hecho sí, pero ya ve que ahí al final viene una pregunta que dice que, bueno, sobre ese caso, ¿cuáles son las semejanzas o algo así con México, con el Así es. gobierno de mexicano? Bueno, algo así le Así es entendí. correcto. Entonces, bueno, ahí es donde yo me enredo más porque al final de cuentas trato de buscarles muchas semejanzas y no puedo, porque al final de cuentas, bueno,
a las noticias y en donde quiera hemos visto, se supone que nuestra Suprema Corte y lo que es la Cámara de Diputados y Senadores, que son los que, bueno, hemos visto en los dos retos que llevamos hasta ahorita, y pues que realmente no tenemos muchas semejanzas, porque al final de cuentas, nuestra Suprema Corte de ahorita o nuestro Poder Judicial no los entiendo en la actualidad. O sea, nosotros como estudiantes de derecho, de aquí hacia adelante, ¿a quién nos vamos a enfrentar con jueces que pues no saben, o yo para qué estoy estudiando, o para qué quiero esmerarme en llevar un caso bien si el juez no va a entender mis argumentos o no los va a tomar de esa manera? Y es lo que estoy viendo con lo que pasó allá. Bueno, es el punto a lo mejor donde yo digo que se puede parecer, porque al final hicieron, no le entregaron el mandato que le pertenecía a esa persona, y aquí van a hacer lo mismo, o ¿qué va a pasar? Entonces no encuentro una semejanza con ese caso, con la actualidad ahorita de lo que está pasando aquí en México con nuestras autoridades legalmente. Y mira, efectivamente, por un lado encontramos las cuestiones políticas, las cuestiones mediáticas, en donde podemos estar o no de acuerdo pues con la forma en que se reestructuró y se modificó el Poder Judicial a través de esas elecciones y a través de jueces elegidos, de magistrados elegidos y que a lo mejor no tienen la preparación que se tenía ya con la carrera judicial. Sin embargo, sí hay algunas semejanzas sustanciales, importantes, entre lo que es con el caso Marbury contra Madison, porque precisamente en el caso Marbury contra Madison se afirma que la Constitución es la norma suprema. Entonces, en el caso de México, en el artículo 133 de nuestra Constitución, establece la supremacía de la Constitución, establece una jerarquía, una pirámide, un orden como pirámide, de que en la cima está nuestra Constitución y debajo pues están los tratados internacionales, leyes federales, leyes secundarias y todos los demás ordenamientos, de tal suerte que tanto en el caso Marbury como en el caso Madison, en el caso Marbury contra Madison como en el caso de México, en el artículo 133 de nuestra Constitución nos habla de la supremacía constitucional y en el caso Marbury contra Madison nos habla precisamente que por encima de cualquier ordenamiento o disposición está lo que marca la Constitución. Hay otro también aspecto muy semejante entre el caso de Marbury contra Madison con el caso de México, es que precisamente Estados Unidos, la Suprema Corte desde 1803, estableció que se puede declarar la inconstitucionalidad de una ley que haya emitido el Congreso. México desde el siglo XIX tiene una figura que es el juicio de amparo. Ese de juicio de amparo que fue elaborado por Ignacio L. Vallarta con Mariano Otero, con unos tratadistas pues de esa época, establecen en donde la Suprema Corte puede invalidar normas mediante acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Entonces, precisamente, tanto Estados Unidos, por el caso Marbury contra Madison, puede declarar inválidas conductas emitidas por las autoridades como leyes emitidas por las autoridades en el caso del Poder Legislativo. Eso lo puede hacer tanto México como Estados Unidos. Entonces ahí encontramos otras semejanzas. También otro aspecto, aunque podríamos estar o no de acuerdo y decir que ya se perdió, es el tema del contrapeso que representa el Poder Judicial. El Poder Judicial representa un contrapeso porque es como una especie de un árbitro entre poderes. Y este Poder Judicial es capaz de limitar al legislativo y al ejecutivo. Podemos decir, no, pero es que ahora ya se rompió ese contrapeso y ahora son del mismo partido del presidente porque fueron elegidos de esta manera y que los acordeones y muchas cosas que estuvimos escuchando ahora para la elección. Pero lo cierto es que, como dice la Constitución, como marca la Constitución, pues el Poder Judicial tiene la facultad de revisar el actuar de los demás poderes, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Y esa misma facultad la tienen tanto en Estados Unidos como en México, la Suprema Corte o la Corte Suprema. Es básicamente esas semejanzas que encontramos. Claro, es otro modelo. En Estados Unidos no se eligen jueces, no se votan jueces como aquí. Hay unos casos de los jueces menores en algunos condados donde sí se votan algunos, pero en Estados Unidos no se vota por los ministros de la corte, por los magistrados colegiados, por los jueces de distrito, no se vota por ellos, solamente por unos pequeños jueces en algunos condados. Ahí sí hay una gran diferencia. No se eligen por medio de la votación.
Allá se siguen preparando, siguen ascendiendo pues en el nivel escalafonario, haciendo exámenes de oposición, como anteriormente se hacía aquí en nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces, en mi opinión, yo considero que no es del todo correcto o cierto, que se haya truncado esa posibilidad de que hayan seguido ascendiendo. A lo mejor sí requerían algunas reformas el Poder Judicial, sí, de acuerdo. A veces los tiempos no eran los suficientes y te tardaban mucho, pero sí es un tema que hay que atender. En el foro participa precisamente en ese sentido, haces tu presentación, plantea el caso y haz la retroalimentación de los casos en donde estás de acuerdo, no estás de acuerdo, y este mismo tema que tocas, que también es, sin lugar a dudas, un tema para polémica, lo puedes abordar y puedes emitir una crítica o una apreciación desde tu particular punto de vista. No sé si más o Ok. menos haya quedado claro. No, sí, sí, ya más o menos me quedó claro cómo es. Bueno, para el foro, cómo es que se va a Ujú. manejar ya. Eso sí, ya me quedó claro lo que, bueno, todavía tengo años para acabar la carrera y ver cómo va a seguir todo eso. Y esperemos, no hay que perder la fe, esperemos que puede ser desalentador la manera en que se está manejando, pero precisamente creo que México es más a pesar de los partidos políticos, México es más a pesar de esas decisiones políticas partidarias, pues, y creo que el país no está para dejarlo en manos de unas pocas personas, independientemente del partido que sean, y creo que debemos de seguirnos preparando y luchar y lograr precisamente que se consoliden los cambios favorables y que se den marcha atrás o que se supriman los cambios que desde nuestra perspectiva no le aportan al engrandecimiento de nuestra nación. Entonces sí entiendo algunas cuestiones que pueden ser desalentadoras, sí, sin lugar a dudas, pero creo que pues está en nosotros precisamente el lograr salir adelante con esta gran nación, ¿verdad? Entonces, pues mucho ánimo, pues Ujú, sí. no hay que darnos por vencidos. Gracias, profesor, gracias. No, al Sí, sí, contrario, gracias. gracias. ¿Alguna otra duda, comentario, Fernanda, Esmeralda, Sergio? Yo soy maestro, yo sí Adelante, Sergio. tengo una. Bueno, mire, más que nada atendiendo o abonando un poquito a la preocupación de la compañera, Sí, pues yo creo que pues de todas las personas pues que estamos en este país, pues y con la situación con la que se está viviendo, pues sí entiendo yo que hay mucha preocupación en cuanto a uno como abogado, a la manera de litigar, más bien en el momento de litigar, pues sí se podría topar con ciertas cosas, ¿no? Dentro de de cómo se manejan los juristas este tema, ¿no? Yo en una materia de derecho romano elegí el tema de Artavia Murillo contra Costa Rica en cuestión de derechos humanos. Yo elegí ese tema y me gustó mucho porque fue una pareja que luchó junto con otras personas, otros matrimonios lucharon y la Corte Interamericana de Derechos Humanos volteó hacia ellos, les hizo caso y le ganaron el caso a Costa Rica. Entonces, hago alusión a este pequeño caso porque volviendo acá a retomar en el caso de derecho constitucional, yo hice, no sé si recuerdo, maestro, hice por allí yo mi caso, el tema de la prisión preventiva oficiosa. sí, Eh, en ese artículo 19 que se contrapone un poco con la Convención Interamericana en su séptimo artículo, donde sanciona o más bien no aprueba la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no aprueba la prisión preventiva oficiosa, de acuerdo como lo maneja el artículo 19 de nuestra Constitución. Sin embargo, yo ahí creo tener un poquito de esperanza, por así decirlo, porque creo que si en el ámbito mexicano no pudiéramos encontrar una respuesta, pues a lo mejor la Corte Interamericana, llevando el caso hasta allá, cualquier caso vaya, pudiera en un momento dado, bueno, yo lo veo así que tendría yo una esperanza de que mi caso pudiera salir avante, ¿no? es correcto. Entonces, yo entiendo la preocupación de la compañera y yo me sumo a esa preocupación,
pero yo creo que hay mecanismos jurídicos que pueden ir un poquito más allá, como es el caso de Marbury contra Madison, donde si bien es cierto, se echó para atrás Marshall en ese tema de primeramente aprobar una ley y luego después quitarla, pues allí pues sienta un precedente y lastimosamente pues es de Estados Unidos, pero lo podemos llevar acá también, ¿no? Y yo lo veo reflejado precisamente en ese artículo 19 de la Constitución contra el séptimo de la Convención Interamericana, de que en un momento dado y más que nada lo veo yo como una pregunta, maestro. En este caso, el artículo 19 está muy fundamentado, está muy sustentado y donde nuestra misma Constitución nos dice que va a prevalecer lo que diga nuestra Constitución, independientemente de lo que digan los tratados internacionales. Aquí, por ejemplo, ¿cómo podría en un momento dado una persona, por ejemplo, si yo defiendo ya como abogado una persona de esa prisión preventiva oficiosa, ¿cómo la defiendo con ese artículo séptimo de la Convención Interamericana? ¿Cómo podría? Digo, es una pregunta que yo me hago. Sí, sí, sin lugar a dudas. México tiene suscrito precisamente la aceptación de esta convención. Por lo tanto, la propia Suprema Corte ha interpretado o hay precedentes donde ha inaplicado precisamente al textos de la propia Constitución porque contraviene derechos humanos consignados precisamente en convenciones que regulan derechos humanos. Aquí el problema, o bueno, no el problema, la situación es que la Corte siga en esta tesitura y que no dé marcha atrás en esta progresividad de respeto a los derechos humanos, porque eso sí sería muy delicado. Entonces, ahí prácticamente lo que se tiene que invocar precisamente es la progresividad del respeto a los derechos humanos, que se atienda a los principios pro persona, que están consignados tanto en la propia Constitución, y si hay un mejor derecho que proteja de una mejor forma en un tratado que regule derechos humanos, viene a complementar y viene a enriquecer el texto constitucional. Y eso es al amparo de los principios pro persona y precisamente los derechos, pues, de la progresividad de los derechos humanos, donde no se le puede estar dando marcha atrás, sino que al contrario, entre mejor se aporte, mejor se complementen ese respeto a los derechos humanos es lo que justifica, porque no olvidemos que la teleología o fin último del Estado como tal es que se logre el bienestar público. Esa es la teleología o fin último del Estado. Y es lo que justifica o le da la explicación o la razón de ser a las propias instancias y a las autoridades. Entonces, si esa actuación le abona a la teleología, pues estamos atendiendo una cuestión de fondo, que haciendo una interpretación armónica, es decir, analizando en su conjunto el texto constitucional, la Corte Interamericana y atendiendo a esa progresividad de los derechos humanos, es como se puede lograr obtener esos beneficios. Yo recuerdo haber emitido varias sentencias, cuando precisamente estaba al frente de la cuarta sala en el Tribunal de Justicia, en donde precisamente hacía ese control convencional e incluso llegaba a determinar la inaplicación de algunos preceptos que contravenían o que restringían o que vulneraban esos derechos humanos y que lo restringían en materia de propiedad, en materia de derechos de familia, dependiendo pues del caso. ¿Por qué? Porque encontraba un derecho más benéfico y que ayudaba a generar una mayor protección en el derecho convencional, es decir, en un tratado internacional, en una convención, en este caso interamericana, o en algunos casos también llegué a sugerir, porque bueno, no tenía este rango de posibilidad, porque eso solamente lo tienen los ministros de la Corte, a determinar que, no obstante que es texto constitucional, hay una mejor redacción o un mejor derecho a nivel internacional y que México lo acepta, lo beneficia. Entonces, creo que bajo ese tema, donde se aplique es una técnica que se le conoce como control difuso. El control difuso es eso, es que el juez determine que hay un mejor derecho que beneficia en el exterior, atendiendo de la progresividad de los derechos humanos,
y que precisamente atendiendo al principio pro persona se puede lograr. No sé si, digo, eso ya es tema de una materia que se llama Derecho Procesal Constitucional, que eso se puede ver en las acciones de inconstitucionalidad, en controversias constitucionales y en algunas otras de materia de control constitucional que puede ser materia de amparo. ¿Sí? Muy bien, maestro, muchas gracias. Nada, al contrario, gracias. Y bueno, pues yo entiendo que pues cada reforma, incluso las más polémicas, pues es también una oportunidad pues para seguir aprendiendo, investigar y pues formarnos en un criterio sólido. Pues no hay que olvidar que pues grandes juristas pues surgieron precisamente en momentos de crisis. Crisis pues podría ser como estas porque pues supieron transformar la dificultad en un motor pues de crecimiento. Entonces también no, que no nos que no nos sienta pues imposibilitados para seguirnos desarrollando. Hay que confiar en esta preparación, mantenernos en una mente abierta y crítica y pues no dejar que la incertidumbre pues nos llegue a apagar, a opacar este entusiasmo pues en esta disciplina que es el derecho. En México el futuro pues va a necesitar abogados pues con claridad, con ética, con firmeza, pues que logre fortalecer nuestro estado de nación y estoy seguro pues que ustedes lo van a hacer. Ustedes son esos abogados que van a mantener ese control y que pues cada reto que se esté enfrentando pues hoy los está forjando pues como esos profesionales que México requiere, ¿verdad? Y bueno, pues como les decía, en este tema para terminar, yo les estaría pidiendo que cualquier duda de estos retos, de lo que se está manejando, ahorita, bueno, pues ya abordaron el reto 1, que era el cuestionario, cómo se entiende la Constitución, el reto 2, que es el constituyente permanente, el proceso legislativo del constituyente permanente, iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, iniciación de la vigencia en ambas cámaras, más de manera adicional la aprobación de la mayoría de los congresos de los estados en el constituyente permanente y el ejemplo de la reforma constitucional. Del caso Marbury contra Madison también ya lo estuvieron realizando. El tema de los derechos humanos y la Constitución, donde se ubicó la noticia, como ya les decía, y hacían precisamente ese ejercicio para determinar cómo la interpretación del Poder Judicial ayudó a hacer que prevaleciera ese respeto a los derechos humanos, precisamente consignados en la Constitución. Y precisamente en esta última semana están trabajando en el reto 5, la división de sus poderes, que es un cuestionario que es precisamente del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para terminar también con otro reto, que es el reto 6, que nos habla sobre la inconstitucionalidad y las controversias. Este tema de la inconstitucionalidad y las controversias es un tema también muy importante, muy relevante, que como les decía, de acuerdo con lo que nos dice el 133 de la Constitución, nos habla de la supremacía constitucional y los tratados internacionales. El 133 nos dice que precisamente esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la propia Constitución, celebrados y que se celebren por el presidente y ratificados, o bien con la aprobación, mejor dicho, con la aprobación del Senado de la República, son ley suprema de toda la Unión. Los jueces y cada uno de los estados van a arreglarse conforme a lo que dice la Constitución. Precisamente los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen propiamente el parámetro de control de regularidad constitucional. Entonces, es lo que les decía, que siempre y cuando todos esos ordenamientos vayan de acuerdo con el respeto a los derechos humanos, entonces se va a considerar como una ley suprema de la Unión y se va a seguir aplicando y se va a buscar que se defienda. Si encontráramos algún ordenamiento que va en contra de esto, lo podemos estar expulsando a través de una solicitud que sería una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional para que se erradique de nuestro sistema jurídico. El garante y el revisor de ello pues sería nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente porque los derechos humanos pues deben de estar consignados y respetados en nuestra propia Constitución porque le abona al cumplimiento del Estado, que es el bienestar público temporal. Entonces, en el reto 6 precisamente, que nos habla de la inconstitucionalidad y controversias, precisamente existen mecanismos de control constitucional. Hay varios mecanismos de control constitucional, son 3 mecanismos de control constitucional principalmente, lo que es el juicio de amparo, lo que es la controversia constitucional y lo que es la acción de inconstitucionalidad. El juicio de amparo, directamente hablando, es un medio de control que tienen los particulares ¿contra qué? Contra los actos de autoridad. Esos actos de autoridad
que desde nuestra perspectiva vulneran los derechos humanos de cada uno de los particulares. La autoridad competente para conocer de un juicio de amparo es precisamente el Poder Judicial de la Federación, que puede conocer de un amparo directo o de un amparo indirecto. Un amparo indirecto es respecto de una actuación de una autoridad, pero que no ponga fin de manera definitiva, pues, a un asunto, que ya no haya una instancia ante quien acudir. Ese es un amparo indirecto. Y el amparo directo es directamente en contra, valga la redundancia, de una sentencia que ya se emitió y que ya no hay ninguna otra autoridad ante la cual se pueda defender. Además de este juicio de amparo, pues están las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. En las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias son autoridades competentes la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí se determina quiénes pueden pues interponer estos recursos, estos juicios, que son mecanismos de control constitucional. Y lo que se busca precisamente con estos mecanismos de control constitucional, pues es dar certeza a los que lo están solicitando, manteniendo pues este control constitucional, teniendo pues un término de 15 días en el caso de los juicios de amparo, de 30 días en el caso de las normas generales, 60 días en los casos de si hubiera incluso algún problema de límites territoriales entre los estados. Estos mecanismos pues pueden llegar a determinar la validez o las invalidez de las normas, porque recuerden que una sentencia puede confirmar, puede modificar o puede revocar un acto de autoridad. Una vez que hayas interpuesto este mecanismo de control constitucional, una controversia que dicten puede confirmar, modificar o revocar una sentencia. No sé, como les decía, si tengan alguna duda, alguna pregunta, yo espero que, bueno, pues ya en cierre en esta semana, si hubiera cualquier duda, con todo gusto la estamos respondiendo. Y hay un tema también muy importante que es el tema de la responsabilidad de los servidores públicos, que no hay que soslayarla, no hay que dejarla, y que precisamente se deriva de ese incumplimiento a lo que mandata la Constitución, por lo cual se genera una afectación al interés público y puede dar lugar a una responsabilidad administrativa para los servidores públicos, que puede ser una falta grave o una falta no grave, puede dar lugar a una responsabilidad penal, puede dar lugar a una responsabilidad política, puede dar lugar a una responsabilidad civil, y eso se puede cuantificar en una remuneración para efecto de resarcir el daño. Entonces no basta pues con anular el acto de autoridad, sino que también se puede estar solicitando una reparación del daño, resarcir la afectación, y todo eso está regulado precisamente tanto en las normativas de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley de Responsabilidad Patrimonial, en la propia Ley de Amparo Reglamentaria del 103, la Ley Reglamentaria del 105 y 107, que es las acciones y controversias constitucionales. No sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta. María Guadalupe, Fernanda, Esmeralda, Sergio. No, maestro, yo apenas voy a entrar a repo 6, apenas, todavía no lo he visto bien. Muy bien, Sergio. Sí, es un tema muy interesante y hay que leer una acción de inconstitucionalidad, en donde precisamente hay un resolutivo del ministro Alberto Pérez Dayán respecto de la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Hay que una lectura de algunas páginas y ya después pues emiten un reporte de lectura como quien le platica a otra persona de qué trató, y ya después hacer un cuadro comparativo de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Ya en su momento, bueno, ya para que los vayan preparando. María Guadalupe. Yo nada más tengo una duda. Sí. ¿Cuál es la edad que se requiere para ser diputado? Porque en la lección número 10 de Poder Legislativo menciona que son 21 años al momento de la selección, pero después dice que son 25 años cumplidos. Mira, de hecho hubo una reforma y ese es un tema que también, y muchas gracias que ahorita que lo recuerdas, para ser diputado son 18 años. Se hizo una reforma y para ser senador de la República 25 años. Entonces, no